Hola, muy buenos días mis queridos estudiantes. Estas diapositivas tienen una finalidad y es que podamos empezar a trabajar el tema de las mutaciones. Si nos guiamos por la imagen del ADN, podemos observar cómo las escaleritas que están de diferentes colores han adquirido una nueva disposición y es precisamente ese cambio, ¿cierto? Que antes era estable y que ahora se vuelve discontinuo, imperfecto, es lo que hace en el ADN que se convierta o que aparezca una mutación. Y aquí podemos pensar qué importancia puede tener una mutación. Eso lo vamos a ver. ¿Qué clases de mutaciones pueden existir en nuestro ADN? Si son todas perjudiciales o algunas son buenas o algunas ni se sienten, ¿sí? Y enlazamos esto con nuestra pregunta del periodo, que es cómo evidenciamos los cambios en el ambiente y los organismos en el pasado, ¿sí? Y me ayudan a entender los fenómenos climáticos actuales, porque para haber existido cambios tuvo que haber existido mutaciones. Cuando hablamos de mutaciones genéticas, pues tendremos que tener en cuenta que hubo un proceso de duplicación y que en ese proceso de copiar el ADN hubo un error. En esta imagen observamos a un hombre con heterocromía. Notarán que tiene un ojo de un color y el otro del otro. Esta mutación pues no afecta en nada, solo en el fenotipo, pero realmente ve bien. Esa es una de las clases, de mutaciones que podemos estar encontrando. En concreto podemos decir que una mutación es definitivamente todo cambio que altere el material genético, ya sea a nivel de ADN, el cromosoma o el cariotipo. Si podemos decir que eso puede suceder tanto en células somáticas como en células germinales, y que si sucede en células somáticas, pues sencillamente el cuerpo tiene la posibilidad de repararlas, ¿sí? O eliminarlas. También tenemos que tener en cuenta que esas mutaciones pueden ser naturales o espontáneas, o sea, nadie las ha provocado, sencillamente se dieron. Hay otras que son inducidas, es decir, son provocadas, y ahí es donde tenemos que empezar a mirar qué produce esa mutación. Entonces podemos hablar de las radiaciones, es decir, el exceso de exposición ante el computador, ante el celular o al sol mismo, ante sustancias químicas o ante otros agentes que puedan ser mutagénicos como radiaciones de uranio y otras cosas más. Cuando hablamos de mutaciones, pues tendremos que tipificarlas y podemos encontrar que existen génicas, es decir, que afecta directamente al gen en su estructura de sus nucleótidos, cromosómicas estructurales, es decir, que el cromosoma pierda un pedazo de su cromosoma o adquiera de otro el doble o una parte, ¿sí? Pueden también ser cromosómicas numéricas o genómicas, quiere decir que la normalidad es que hayan dos cromosomas, ¿cierto? Pero resulta que pueden haber tres, o puede haber uno, o puede faltar, así de sencillo. Entonces, son mutaciones génicas, ¿cierto? Aquellas que producen alteraciones, como lo hemos dicho en la diapositiva anterior, en nucleótidos de un gen. Y entonces ahí pueden haber sustituciones en sus complementos de las bases nitrogenadas. Y pues, obvio, ahí podría generarse directamente la mutación. Puede insertarse uno de un nucleótido de más o uno de menos, retirarse uno. Y empezamos a tener los problemas de las mutaciones. Entonces, esas sustituciones de pares de bases pueden ser por transiciones, por transversiones. Si es por transición, ¿cierto? Se cambia un nucleótido del ADN de una purina por otra purina, mientras que si es una transversión, se cambia una purina por una pirimidina. Debe quedar claro. Y está la pérdida o inserción de nucleótidos. Entonces, en este tipo de mutación se produce por adiciones génicas o por deleciones, es decir, que si arriba, por decir algo, en la cadena molde hay 20
nucleótidos, si es de adiciones, pueden terminar 24, 25 o 21, pero se adicionó uno de más. Y si son de elecciones, pueden haber 17, 18, se pierden. ¿Recuerdan cuando veíamos en el primer periodo la estructura del ADN? Hablábamos de las purinas, de los dos anillos, de las pirimidines, de un solo anillo y cuáles pertenecían a las purinas y a las pirimidinas. Recordemos, hagamos memoria. Esto nos va a servir para entender las mutaciones. ¿Recuerdan la forma como se unía el ADN en una dirección de 3 a 5 y de 5 a 3? Y que en ese punto de unión puede darse la situación de equivocarse y entrar un nucleótido diferente, una base nitrogenada diferente y generar una mutación. Acá tenemos un claro ejemplo de una mutación génica. Noten, por favor, noten que el complemento de la guanina debe ser la citosina, pero en el ADN mutagénico encontramos que se entró una A a cambio de una C. Y si recordamos, esa asociación es una mutación, así de sencillo. ¿Qué la pudo haber causado? Un agente físico, llámese el sol, una radiación, una sustancia química, en fin. En esta diapositiva encontramos clases de mutaciones génicas, las de transiciones y las de transversiones. En la parte de arriba podemos observar que la adenina siempre se va a unir con la timina, y ahí la vemos en rojo. Esa timina, si la vemos aquí en la transición, por un error, a cambio de timina entró citosina. Ya nosotros sabemos que esa no va ahí. Siguiendo la flecha encontramos que debería ser timina, pero realmente, ¿cierto? Timina, esta sería la cadena nueva, pero en realidad lo que se formó fue guanina y citosina. Cambió totalmente. Entonces, ¿qué hubo? Una transición. Mientras que en la parte de abajo encontramos una transversión. Es decir, que esa adenina debió haberse unido con timina, pero a cambio entró fue la guanina. Y vamos a mirar al final que quedó citosina y guanina. Grave error. Bien, en esta diapositiva encontramos una delección y delección significa pérdida. Se ha perdido el segmento 5 y 6, observen en la parte, en el cromosoma verde, va del 1 al 10 secuencialmente, pero en la siguiente se nota que va 1, 2, 3, 4, se pierde el 5, el 6 y continúa. La delección fue de los segmentos 5 y 6. En la rosada encontramos la traslocación, quiere decir que se ubicó en un lugar diferente. Observamos en el primer cromosoma rosado de 1 a 10, mientras que en la consecuente tenemos 1, 2, 7, 8, 9, que fue lo que se traslocó, 3, 4, 5, 6 y 10. Esa inversión significa una mutación y es severa. Y la inserción quiere decir que ese cromosoma que va de 1 a 10 recibe una dotación de dos segmentos, del 11 y el 12, y va a ser más largo que el normal. Bien, ya hemos visto las mutaciones génicas. Ahora hablemos sobre las cromosómicas, la estructura del cromosoma. Entonces, las podemos agrupar en dos grupos: las que suponen pérdida o duplicación y las que suponen variaciones en la distribución de los segmentos cromosómicos. Entonces, en la primera encontramos la delección cromosómica, es la parte de un segmento del cromosoma, la duplicación cromosómica, que es la repetición de un segmento, y las que suponen variaciones, entonces están las inversiones, es decir, un segmento se ubica en otro lugar, igual que las translocaciones. Esta diapositiva es la explicación visual de lo que hablamos en la diapositiva anterior. Entonces, la delección, si notan, en la delección se hace más corto el cromosoma, es decir, perdió una porción. En la duplicación sucedió lo contrario, se anexó un pedazo más, y en la inversión cambió de lugar, ¿cierto?
cambió de posición la fracción del ADN en el cromosoma. Y ahí está la selección intersticial, ¿cierto? Donde dice en la intersticial va en el centro del cromosoma y la terminal va en las puntas del cromosoma. Entonces, ahí encontramos las formas visibles de lo que hemos hablado en la diapositiva anterior. Existen las mutaciones cromosómicas numéricas. Aquí pues claramente lo dice, estas mutaciones afectan directamente la cantidad de cromosomas. Entonces encontramos las euploidías, ¿cierto? Donde vamos a ver trisomías, tetrasomías, o sea que hay más de un par, ¿cierto? No son 2 sino 3 o 4. Y están las aneuploidías, donde también se afecta el número de cromosomas, pero por porciones de ese cromosoma, que pueden ser de él mismo o por ausencia de él. En el caso está el de la trisomía del par 21, síndrome Down, o en los sexuales, como Turner, que es el cromosoma X y falta el Y, o Klinefelter, que hay 2 X y 1 Y. Entonces ahí encontramos alteraciones ya sea de monosomías, trisomías o tetrasomías, como lo vamos a ver más adelante. Es así como lo vemos en esta diapositiva, donde encontramos los euploides, 2N, 3N, 4N, 5N, ¿cierto? Diploides, poliploides, y las aneuploides, que son el 2N-1 o hiperploides 2N más. ¿Listo? Y así es como encontramos esta diapositiva, que son euploidías. 1N, 2N, 3N, 4N. En esta diapositiva encontramos un caso hipotético en un individuo que tiene 8 cromosomas y podemos encontrar que la forma normal es la diploide, que es la primera. La forma anormal ya es la triploide, es decir, que por cada cromosoma hay 2 más, o sea, son 3 de cada uno. Y la tetraploide, que hay 3 más, es decir, 4 de cada uno. Y claro, las mutaciones van a ser impresionantes, así como observamos en la imagen de ese bebé. Este es un caso de una aneuploidía, es el síndrome de Turner. Y podemos observar aquí en esta imagen de los cromosomas, que se llama cariotipo, ¿sí? En el cromosoma sexual, en el par sexual, solamente hay uno, el X, y el otro está ausente, por eso figura como XO. Que cómo se ve o cómo afecta, ya podrán observar, miren las piernitas de la bebé, cuando era bebé, y su cuello ya grandecita, tiene unos pliegues en su cuello que la hacen de cuello corto y hacia atrás, sus orejas caíditas, y tiene otras connotaciones de tipo de retraso mental e inmadurez sexual. Acá encontramos otro ejemplo de una aneuploidía, como es el síndrome de Klinefelter, y observarán que la anormalidad no está en los cromosomas autosómicos, sino en el sexual, y tiene un cromosoma de más, por eso figura XXY, es un hombre con un cromosoma X adicional. Este es un caso muy común dentro de la sociedad. Es el caso del síndrome Down, que hay una trisomía en el par 21. Entonces, si miramos este primer cariotipo, buscamos el 21, hay 2 cromosomas, y en el otro cariotipo, en el 21, hay 3. Entonces, esa trisomía es una anormalidad, una mutación, ¿cierto? Pero ahí debemos aclarar que esa mutación no solamente sea por solo ese cromosoma, sino que pueden estar inmersos otros cromosomas más. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de lo que es la conceptualización de las mutaciones, y a partir de este trabajo vamos a tener que hacer un trabajo más a profundidad. Les dejo estos 2 enlaces que están aquí en esta diapositiva para que pongan a prueba lo que han aprendido respecto a las mutaciones. Muchísimas gracias por su atención.